Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Yo me gusta siempre compartir las experiencias exitosas de Portugal. También las hay que no son tan exitosas, pero esta es, o fue, y continúa a ser. La idea principal es esta. Todos pueden aprender a leer. Parece elemental, pero no es tan elemental, porque muchas veces se dice, llegarán allá, dales tiempo que llegarán a leer. Pero no, es necesario un esfuerzo dirigido a los estudiantes para que todos lean. No es para que algunos que tienen padres que los enseñaron desde chicos, es para todos. Y para todos es necesario un esfuerzo dirigido. Lo que voy ahora a presentaros es un programa que llamamos de A a Z, que es un programa de lectura muy estructurado, que una fundación que yo tengo el honor de dirigir, que es la Fundación Iniciativa Educación, que esta fundación desarrolla en Portugal. Entonces es como que un modelo de lo que muchos maestros, muchos profesores hacen en su día a día, pero es un labor muy organizado. La cuestión es por qué la lectura, porque podríamos empezar por otro lado, pero la lectura es lo esencial. La lectura es lo esencial. Todo es importante en educación. Y oímos esta frase muchas veces, todo es importante. Seguramente, todo es importante. Pero lo esencial, la base, es la lectura. Y al mismo tiempo que esta es una verdad, que esto, todos dicen que sí, la lectura es lo más importante, pero después algunos dicen, sí, pero todo es importante. ¿No? Cuando se dice que todo es importante, es verdad, todo es importante, pero los hay que son las más importantes. Porque si no saben leer, no pueden aprender historia, no pueden aprender geografía, tienen dificultades con las artes, tienen dificultades con todo. Entonces la lectura es esencial de los esenciales. Y todavía los datos no son muy esperanzadores, porque en la realidad los países en general no es así que funcionan. Y los datos después de la pandemia son aún más graves. Voy a muy sencillamente a deciros que los estudiantes por debajo del nivel mínimo de competencia en todo el mundo en lectura, el nivel mínimo de competencia es un nivel verdaderamente muy mínimo para saber aquí encontrar bienvenidos al segundo encuentro de referentes que está aquí, es saberlo leer, entender lo que es bienvenidos. Porque no todos los niños que saben leer, que tienen 10 años, 15 años, o que saben juntar las letras, logran entender esta frase. Entonces, los que no logran están por debajo del nivel mínimo de competencia en todo el mundo. ¿Cuántos piensan que son en todo el mundo? ¿El porcentaje de los niños de 10 años? ¿10%? ¿5%? 64% es la estimativa de UNESCO en este momento. 10 años. No es una estimativa, porque todavía no hay el inquérito que se va a hacer en los próximos años y que está haciendo y que permitirá tener datos más precisos. Es una estimativa. Algunos dicen que puede ser peor que eso. Esto es muchísimo. Son 2/3 de los niños en todo el mundo que tienen dificultades de lectura. Entonces, ¿por qué no se hace de todo esto una prioridad, como ustedes en Argentina están haciendo? Es así que todo el mundo debería hacerlo. Miremos Portugal y la OCDE. Los países de la OCDE son considerados los países más desarrollados del mundo. Agregan países muy diferentes, pero miremos la OCDE no sé, es verde, esta color verde, y miremos, estamos cerca de los 20%, pero los últimos años empeoramos, lo que es verdaderamente costoso. Y Portugal también, Portugal está un poco mejor que la OCDE, un poco mejor, 17% en 2015, que fue nuestro mejor año de siempre, 2015,
es mejor, por supuesto, 17% es mejor que 23%, pero no es aún lo que queremos. Si pensamos en países como Singapur, están por los 6-7% y quieren hacer mejor. Entonces, para nosotros portugueses, 23% no es suficiente. Aquí estamos hablando de jóvenes de 15 años, pero lo que se ve es que los de 15 años, hasta los 15 años, tienen dificultades grandes de lectura. Entonces no es algo que se resuelva por sí, que se va resolviendo, es algo que persiste. Aquí estamos con los datos de PISA. Y Portugal, en general, por las evaluaciones, nos vemos que mejoramos mucho, y miremos solamente la línea debajo de todas, vemos que estamos los low performance en todos los dominios, mejoramos un poco hasta 2015 y después empeoramos otra vez. Pero lo mismo, esto es lo que se pasa con muchos países. Hasta en cierta época mejoraron y después no mejoraron. Y no es solo la pandemia, porque la pandemia se pasó en 2020. Miremos allá, tenemos datos de 2018. En Portugal, uno de los países que se piensa que no es de los peores. Uno de los países que nuestros hermanos hispanos de España nos dicen que es el milagro portugués, porque ellos no están mejores que nosotros, están peores que nosotros en educación. El Teams Math, la misma cosa, mejoramos hasta 2015, después empeoramos. Entonces es un problema muy grave. PIRLS es la lectura con el cuarto año de escolaridad. Entonces miremos que mejoramos un poco, peoramos después, 18%, 19%, peoramos un poco en 2021, mejoramos 2011, estábamos mejores. Entonces Portugal progredió, pero esto lo que quiere decir es que a los 10 años, más o menos, cuarto año de escolaridad, no se está bien. Pero las cosas no se mejoran para los 15 años, para PISA. Persisten las dificultades. Este es el ejemplo de Portugal, que es uno de los países que funciona mejor. Y hubo ahora, con la pandemia, una disrupción profunda. No fue un simple cambio, fue una cosa profunda. Pero debemos pensar que no todo es culpa de la pandemia. La pandemia en general, los países en general, agravó una tendencia que ya existía, o en algunos casos no agravó una tendencia que ya existía, pero peoró la situación. Pero no es todo la pandemia, porque antes de la pandemia ya teníamos problemas graves. Pero esta caída es la más grave desde hace mucho tiempo. Es una caída muy grave lo que se pasó con la pandemia. Y nosotros tenemos la tendencia a pensar, y los más sufrieron fueron los menos favorecidos, por supuesto, porque es siempre así. Siempre que las cosas peoran, los que peoran primero son los más desfavorecidos porque tienen menos recursos. Pero nosotros tenemos la idea que fue una parada. La pandemia fue una parada. No sé exactamente cómo fue aquí en Argentina, pero en Europa pensamos, fue una parada, como con un intervalo del cine. Estamos a ver una película al cinema, estamos en el cine, paró, vamos a tomar un café, regresamos y todo continúa de la misma forma. No es verdad, no es verdad. Es una disrupción que todavía hoy se siente. No solamente se siente por los niños que tienen dificultades socioemocionales, que tienen dificultades de socialización, como también para los maestros es mucho más difícil saber a qué punto están los niños. Porque unos progredieron, otros no progredieron, unos vienen de unas escuelas que progredieron bien, otros vienen de unas escuelas que progredieron mal. Y por tanto, ¿cómo hacer con estudiantes tan diversos y que no se conoce exactamente lo que se pasa con ellos? Porque ustedes tienen mucha experiencia de sala de aula y saben muy bien que cuando hay un test
nosotros nos sorprendemos muchas veces con un estudiante que pensábamos que lo sabía todo, y al final no lo sabe. O otro que pensábamos que era un desastre, y que no, es un estudiante que está atento, que sabe, que logra conseguir lo que se le pide. Bien, tengo aquí algunos gráficos que muestran la disrupción de la pandemia. Debemos pensarlo y debemos encararlo de frente. Pero encararlo de frente es difícil porque necesita que pensemos bien todo lo que hicimos. ¿Será que estamos haciendo todo lo que es mejor? En el currículo, en la evaluación, en el refuerzo de los niños, ¿será que estamos? Las políticas importan. Por veces pensamos, no son las políticas, son solo los maestros. No, las políticas importan. Lo que los secretarios regionales, lo que el ministerio dice indica, es muy importante para todos nosotros. Parece que encararlo de frente es sencillo al mismo tiempo. Esto es un paradoxo, porque es sencillo. Atención a los saberes principales. Tengamos un currículo adecuado, exigente, claro. Parece sencillo, pero sabemos que no es sencillo. Muchas veces hay resistencias a hacerlo. Después, las tutorías, la atención a los más desfavorecidos, que es el tema principal de mi charla. Las tutorías, la asistencia a los estudiantes más desfavorecidos, se sabe hoy que es una de las políticas más eficaces que un ministerio, una secretaría, una escuela puede hacer. Porque como todos no progreden al mismo tiempo, como los hay que están muy distantes del pelotón de la frente, es necesario apoyar a los más desfavorecidos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Eso parece sencillo, pero en la realidad es difícil hacerlo. Ahora tengo aquí una cosa que parece sencilla, pero que no está funcionando. No está funcionando. Ups. Ahora sí. Y hacer evaluación. Entonces voy a describirles lo que nosotros hacemos para intervenir en las dificultades de aprendizaje de la lectura. La lectura es muy importante, lo decíamos ya, porque son fundamentales para todo el futuro de los estudiantes, porque la lectura no es un acto natural, es un acto cultural. Mientras que los niños, cuando están con las familias, hablando con las familias, aprenden a hablar, es natural, es algo que es biológicamente primario en nosotros, porque si estamos en sociedad lo aprendemos, porque comunicar es algo biológicamente primario en los humanos. La lectura no es. Por ejemplo, tradicional es, pongan un niño en una biblioteca llena de libros durante 20 años sola, esa crianza no va a aprender, ese niño no va a aprender a leer. No va, porque no es algo natural. Y todavía hoy sabemos que hay escritas que no están descifradas, que no se saben leer. Con los mejores decodificadores que existen, con los computadores, todavía hay escritas que no se saben leer. Por eso no es algo natural, es algo en que importa la acción de los maestros. Entonces, para los que tienen más dificultades es necesario intervenir, pero no se puede esperar. No se puede esperar que tengan tantas dificultades que es muy difícil hacer algo. Por eso decimos que la intervención debe ser oportuna, al tiempo, intensiva, sistemática y muy bien estructurada. No es una intervención para dar unas ayudas, es una intervención estructurada al tiempo cuando el alumno, cuando el niño empieza a manifestar dificultades. La lectura lo saben mejor que yo, y Horacio
puede después hablar mucho más sobre eso, es una cosa muy compleja, porque tenemos la decodificación, que es donde se inicia la decodificación. Vamos a hacer la correspondencia entre los grafemas y los fonemas, la correspondencia entre esos, como decía, dibujos, parecen dibujos. Esos que parecen dibujos, decía Miyakoto, no, y que son voces. Dentro de las letras están voces. Vamos a hacer esta decodificación, pero no basta saber hacerla. Es como para un pianista. No basta saber dónde están las teclas. Y no basta saber leer la pauta, no sé si se dice pauta aquí pauta, la escrita musical, la partitura. No basta saber leer la partitura, es necesario leerla bien. Porque si yo voy a leer do, re, sol, no sirve de nada. Entonces, es una primera parte que es necesaria, pero después es necesario tener fluidez, tener velocidad. Velocidad es muy importante, porque la velocidad significa que estamos haciendo el reconocimiento automático de palabras. Tal como ustedes arriba ven lectura, fundamentales, lectura, no es necesario procurar letra por letra. Mismo si yo tapo eso, y lo ven inmediatamente. Es una cosa automática, pero es automática porque tiene mucha fluidez, porque tenemos todos mucha fluidez de lectura. Y la fluidez tiene varios componentes. La velocidad, la precisión, porque de nada sirve si leemos lectura y en vez de lectura leemos otra palabra. La precisión es importante. Y la expresividad también. La expresividad, porque cuando estamos leyendo, si yo leo nos complace encontrarnos con ustedes. Y si lo leo muy rápido, nos complace encontrarnos con ustedes en esta nueva instancia que nos permite consolidar la red federal. No tengo expresividad. Si no tengo expresividad, quiere decir que no estoy entendiendo lo que estoy leyendo. A mi expresividad no es la mejor, castellano no es muy fuerte, pero vamos a pasar, no voy a enseñarlo de eso. Después, eso todo no basta. Es necesario desarrollar la comprensión literal, lo vocabulario. Lo vocabulario se aprende mejor con la lectura que sin la lectura. Porque nosotros cuando estamos a casa, en la cena, hablamos, pásame el pan, el agua, el vino, lo que sea. Estamos hablando, niño, compórtate, cállate. Son cosas muy sencillas, pero cuando estamos leyendo, leemos, parecen dibujos. Dentro de las letras están voces. Cada página es una caja infinita de voces. Una caja infinita de voces. No se dice a la cena con los niños, tú pareces una caja infinita de voces. No se dice. Entonces el niño necesita de leer una lectura estructurada para adquirir este vocabulario que es muy rico. Es mucho más rico el vocabulario de lectura que el vocabulario de la conversación normal. Y después la estructura de la oración, porque por veces la estructura no es muy sencilla. Por ejemplo, aquí, mesa de bienvenida, directora ejecutiva de la unidad de alfabetización Paula Campos. En España se dirá Paula Campos, directora ejecutiva de la unidad. Esta simple inversión puede hacer confusión a un niño, porque el niño no está habituado a esta flexibilidad de leer una frase con una parte del verbo al fin. No está habituado. El niño necesita de entender la estructura, desarrollar el conocimiento de la estructura de la oración. Y después una cosa que se olvida mucho, que es el conocimiento de fondo. Porque para entender una cosa es necesario saber mucho. En su primera etapa de desarrollo, la red ha mantenido una articulación sostenida con los equipos técnicos. Todo eso para nosotros es banal, se lee muy bien. Para un niño no. Necesita de perceber, entender lo que es desarrollo, etapa de desarrollo. La red ha mantenido una articulación sostenida, articulación, no es una articulación sostenida, con apoyo, ¿cómo es? Necesita mucho de conocimiento de fondo de lo que se está hablando. Y esa también es una descubierta de la psicología educacional moderna, es que
no se puede entender bien un texto sin entender bien el contenido de fondo, el conocimiento de fondo. Ustedes están pasaron, fue muy interesante, para mí muy interesante pasar las regiones de Argentina. Yo entiendo, porque estamos en Argentina, no las conozco todas, perdónenme, no sé decir todas una por una, como fue dicho, pero imaginemos un niño de Gabón que llega aquí y ve este mapa. El niño no entiende lo que se pasa. Mismo si entienda castellano, Guinea Ecuatorial, que se habla castellano, mismo si entiende lo que se pasa, no entiende nada. Es un dibujo. Y después aparecen más partes. Lo que es el dibujo de qué. Ya, debe ser de un país. ¿Qué país? Pero nosotros, aunque mismo yo miro el mapa y entiendo Argentina, porque conozco Argentina, el conocimiento de fondo es muy importante. Entonces, ¿por qué no aprovechamos la lectura no solo para enseñar las cosas a leer, desarrollar, leer las historias divertidas, que son divertidas, pero también para introducir contenido para aprender cosas sobre el mundo? La Estonia, que es un país europeo, que es lo mejor país europeo en este momento, no es Finlandia, no. Estonia dice que una de las razones del suceso educativo en ciencias es que los niños desde el principio, cuando leen pequeños libros, no leen libros solo sobre el papá y la mamá, el urso, el can, todo eso. Aprenden cosas sobre la naturaleza, diferentes árboles, paisajes, lagos, ríos, aprenden cosas sobre eso. Eso es muy importante, entonces, desde el inicio. Bien, estoy hablando demasiado, vamos a ver que lo mismo es necesario para otras áreas. Esta enseñanza explícita y sistemática. Atención a lo que nos dicen los datos. Atención a la base. Todo esto es muy importante también para matemáticas. Para todo, es muy importante. Y para eso es necesario que haya programas curriculares que sean claros y explícitos. Es eso que se quiere, aquí que se quiere. Como en toda la vida, si sabemos dónde queremos ir y cómo vamos, si sabemos, logramos. Si no sabemos, si vamos viendo cómo es, no lo logramos. Y una evaluación para saber cómo estamos. Yo diría que eso es lo mismo para todas las áreas. Ahora, este programa, ¿cómo lo hacemos ahora? Como es una fundación privada, lo dije, tiene muchas cosas que si quieren ver están en portugués, pero son textos de apoyo para docentes que son interesantes, guías para familias. Ustedes también tienen aquí cosas parecidas. El portugués no es tan diferente del castellano, es un poco, pero no es tan diferente, se puede leer. Pero esencialmente lo que hacemos es a los estudiantes del primero y segundo año de escolaridad vamos a hacer una detección temprana de las dificultades. No dejarlos progredir, no. Vamos a hacer una detección temprana de las dificultades. Primero y segundo año. Porque ya el primero año, al fin de 3 meses, se sabe que algunos niños tienen más dificultades que otros. Todos los maestros saben. Al fin de 3 meses, algunos tienen más dificultades que otros. Y muchas veces esperamos, pero hay siempre una dificultad, que era ¿cuándo intervenir? ¿Es ahora? ¿O esperamos más un mes? ¿Esperamos más 2 meses? Nosotros desarrollamos un sistema de evaluación de los niños que permite aconsejar a los maestros a decir, no, este niño necesita, este tampoco, este sí, este no. Esa es la prioridad para el primero año y segundo año. El segundo año es una cosa que también nos sorprende, pero en la realidad es la realidad. La realidad es que en segundo año hay niños que están leyendo como deberían estar el primero año. Y los hay en tercero año que están como deberían estar en primero. Y los cuartos que deberían estar como en cuarto. Y todo depende mucho
de la expectativa que todos tenemos para los estudiantes, la expectativa de los secretarios, de los ministros, de las escuelas, de los maestros. Nuestra expectativa debe ser alta. Al primer año deben saber leer, porque no hay razón para no saber leer. Pero en la realidad, el segundo año hay muchos estudiantes que no saben leer. Y por eso tenemos que hacer la identificación de tu primer año, segundo trimestre, segundo año al principio, desde el principio. Y esa es la primera parte, identificar los estudiantes que tienen dificultades y que necesitan de una tutoría específica. La segunda parte es siempre evaluar los estudiantes. Evaluamos los estudiantes que reciben apoyo todas las 3 semanas y evaluamos los estudiantes todos para compararlos, los que reciben apoyo y los que no reciben 3 veces al año, para saber cómo se pasa, cómo las cosas evolucionan. Y comparamos la evolución con las metas, con los objetivos internacionales. Muy bien, el apoyo es individual o como máximo 2 alumnos, 1 o 2 alumnos, sesiones de apoyo fuera de la aula y sesiones de apoyo que son 3, 4 por semana, media hora, 45 minutos, 1, 2 alumnos, depende de las escuelas, depende de los recursos, depende de todo. Las sesiones son muy estructuradas, pero depende un poco de los recursos, si son más frecuentes o menos frecuentes. Tenemos un manual de aplicación que para el primer año, donde hacemos 30 a 45 minutos, 3 a 4 veces por semana, para el primer año, todas las sesiones de media hora empiezan con la lectura de un texto en voz alta por parte del profesor. El profesor lee el texto, porque así es un modelo para los alumnos lo que él debe lograr obtener, cómo él debe leer. Por si el maestro lee, nos complace encontrarnos con ustedes, el niño piensa que es así que se lee. Si el maestro lee, nos complace encontrarnos con ustedes, no muy rápido, no como algunas personas que yo conozco aquí en Buenos Aires, que es muy difícil seguirlos. Para mí es muy difícil seguirlos, no muy rápido, pero no es forzadamente lento. 5 o 10 minutos. Después, la segunda parte, un repaso de la última sesión. Eso es muy importante, porque por veces nosotros maestros pensamos que lo decimos, está dicho. No es verdad. Es necesario ver. Vamos a repasarlo. Vamos a ver si está bien entendido. Vamos a repetir. Repetir no es mal en educación. No es nada mal. Repetir es necesario. Repetir. Después, un entrenamiento para el reconocimiento de letras, sílabas, palabras. Los hay que empiezan sin saber las letras. Y que están al fin de 3 meses o 4 meses en primer año, no saben reconocer las letras. Es muy raro, pero acontece. Es muy raro, quiere decir, es muy sorprendente para quien esté de afuera, pero acontece. Después de escribir, porque la escrita y la lectura son 2 fases de la misma moneda, son 2 cosas que van en paralelo. Cuando se escribe a la mano, no es a la computadora, cuando se escribe a la mano, se entiende mejor, se queda un trazo en la memoria de la letra mucho más fuerte de que un trazo solo de ver la letra, o solo de cargar la tecla de la letra de la computadora. A enseñar también la puntuación, tilde, punto, los signos convencionales, y algún vocabulario, algún análisis morfológico de las palabras. Cuando se dice, vamos a repetir, no, eso no es un buen ejemplo. Cuando se dice, vamos a repasar, repasar. Re quiere decir una otra vez, pasar una otra vez.
Eso ayuda mucho a los niños, porque así los niños entienden que se lo saben, entonces el número de palabras que reconocen se multiplicó. Es eso. Entonces, 20, 30 minutos, 30 minutos, 45 minutos, hay mucho tiempo para hacerlo. Hay mucho tiempo. Es rápido, pero es mejor hacerlo 30 minutos al día o 30 minutos 3 veces por la semana de que no hacerlo. Eso es muy importante. Esta sistemática, este programa sistemático. Al segundo año, cuando hay alumnos del segundo año, que si solo el segundo año se detectan que tienen dificultades grandes de lectura, para esos alumnos, entonces es un poco diferente, porque las letras ya se reconocen, sería muy mal que no. La lectura, también se hace la lectura, también el repaso, el entrenamiento de lectura repetida. Decir a los niños, lee esa frase, el niño lee. Nos complace encontrarnos con ustedes. Lee otra vez. En la segunda vez el niño no lee más, nos complace, lee. Nos complace encontrarnos con ustedes. Y análisis morfológico, siempre preguntas de interpretación literal e inferencial. Esta es una parte muy importante que estoy convencido que lo saben bien, es que la interpretación, por veces se da un salto de la interpretación para la interpretación inferencial. ¿Qué piensas? Ese es estuvo mucho a la moda. ¿Qué piensas de este texto? ¿Qué piensas que el autor quería decir? ¿Qué piensas cómo estaba el niño? ¿Si estaba contento o si no estaba contento? Pero el niño todavía no entendió el texto. Y ya se está preguntando si el autor estaba contento, si no estaba contento. No, el niño primeramente precisa de entender el texto. ¿Quién es Pedro? Ah, Pedro es el niño, el hijo del señor José. Ok. ¿Quién es José? Ah, José es el profesor. El niño necesita de entender el texto en la interpretación literal. Literal. No saltar para la interpretación inferencial antes que entienda la literal. Eso es muy importante, porque después los niños se habitúan a decir respuestas que son, ah, estaba muy contento, y cosas así, y ellos fican contentos de poder responder, contestar cosas muy vagas. Estaba contento, sí, me gusta mucho, cosas muy vagas, pero en realidad, ¿qué se pasa? El niño entendió lo que se pasó allá. Eso es muy importante. Ese es el programa. Ahora, la evaluación, como vos dice, hay 3 evaluaciones que llamamos universal, que es los niños todos de la clase y los niños que están en el programa de tutoría, la misma evaluación para todos, y para ver cómo es el progreso de lectura. Ahora voy a pasar rápidamente, es portugués, no tengo nada en castellano. José por supuesto tiene, porque visité Mendoza, y Mendoza hizo filmes de parte de eso. Es muy parecido lo que José desarrolló en Mendoza, pero voy a pasar en portugués para entender lo esencial. Orelha só era uma vez são era uma vez um cão de ver. ¿Entienden? El niño no está entendiendo lo que está leyendo. No tiene fluencia. Aquí está hablando con 24 palabras por minuto. 24 palabras por minuto. Nosotros a veces no tenemos exactamente idea, pero nosotros leemos como que 200 palabras por minuto. Parece, ay, muy rápido. No, es normal para nosotros leemos 200 palabras por minuto. Un niño a 24 palabras por minuto está leyendo de manera que no entiende lo que está leyendo. Por eso es necesario entrenar, por eso es necesario la fluencia. Ahora vamos a pasar
Esta era una niña, yo dije un niño, pero era una niña. O tesouro enterrado. Más tarde. A Sara e o Nuno são irmãos e vivem numa casa antiga. A casa tem um grande quintal e um lago. Todos os dias depois da escola vão brincar para o quintal. Ya tiene alguna expresividad, pero la velocidad no es ideal. 44 palabras por minuto. Es muy difícil leer y entender lo que se está leyendo. Ahora un poco más tarde, eso es meses más tarde. La misma niña. A Rosa não sai do seu quarto há uma semana. Está com varicela. Não pode ir à escola nem pode brincar com o Pedro. Nos primeiros dias sentia-se muito mal. A pele... Muy bien, ¿entienden? Está mucho mejor. La expresividad todavía no es muy buena, pero porque ella está concentrada a leer. Pero se ve que está lanzando los fundamentos para poder tener una expresividad mayor. Está preocupada con la precisión, lo que es importante, está preocupada con la velocidad, con la corrección, pero no tanto con la expresividad. Pero al fin de este texto se ve que está mejorando un poco la expresividad. Pero si ella lee una segunda vez, leerá con mucho más expresividad. Expresividad que muestra cómo está entendiendo. Ahora, las evaluaciones internacionales, las evaluaciones generales, con el número de palabras leídas por minuto. Eso es lo que se pasa con la clase, con todos, con el grupo de la clase, excluyendo los que tienen una intervención. Empiezan con 38, 51, 68. Es un progreso significativo. Se quiere más, pero ese es el primero. Se quiere mucho más, se quiere que lleguen a las 150, pero eso ya no es necesario medirlos porque ya están libres. Ahora vamos a ver lo que se pasa con los que tuvieron tutorías. Empiezan con 17. Vemos la diferencia. 38 por 17. Lo que está allá es un ejercicio teórico. Quiere decir, si ellos no hubieran tenido, no sé si mi gramática está correcta, pero más o menos, no hubieran tenido este apoyo, lo que se pasaría empezando con 17 es que al fin del año estarían con 34. ¿Por qué? Porque los niños que tienen más dificultades progresan más lentamente que los otros. Se afastan de los otros. Ese es un gran problema de esta idea, que él ya llegará. Esperemos que él progresará. No, es un gran problema. No progresa muchas veces y la distancia a los otros aumenta. Pero eso es teórico. Ahora con la intervención es así. Y se ve que se está aproximando, partiendo de 17, se está aproximando de los 68. La diferencia es muy pequeña, si en porcentaje es muy pequeña. Eso es lo que queremos. Pero también queremos que todos progredan. Pero eso ya es muy importante para nosotros. Y bien, pueden siempre buscar más informaciones sobre este programa aquí, si quieren, o en mi Twitter, si quieren fotografarlo y después hacer la ligación. No sé si mi cara está en medio del camino. ¿Está bien? Y muchas gracias.